Buenas noches, Erev Tov, Bonanit, ¿cómo están? Una noche más, estudio de Torah, Baruch Hashem. Perdonen, ayer no pude estudiar con ustedes, la logística de estar en el camino no me lo permitió. Me hizo recordar eso que dice que la persona que está en el camino está exenta de ponerse los tefilín y de todo. No se lo tomen literal, pero hay veces en el camino piensas que puedes hacer magia, pero al final el camino marca tus ritmos. Baruch Hashem, estamos en casa, dispuestos a empezar. Bienvenidos todos, buenas noches. Señor Axel, señor Jorge, Mark from Ibiza, how are you? Señor Albert, buenas noches a todos. Don Antonio, buenas noches. Itzhak, buenas noches. Buenas noches David, buenas noches Dani, buenas noches a todos. Y vamos a comenzar. En nuestra perashá, la perashá de esta semana, perashat Shlach Lecha Anashim, que significa manda para ti personas, manda para ti espías a mirar la tierra. Manda para ti significa que HaKadosh Baruj Hu le dijo a Hashem, que HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, que HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moshe de que mande para él mismo, si él tiene necesidad de enviar espías, porque Moshe no los necesita. Perdón, estaba en un punto logístico, vuelvo a comenzar. Shlach Lecha significa que HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, manda para ti, porque yo Hashem no necesito espías. Yo puedo llevar al pueblo de Israel de forma milagrosa o de forma natural, la forma en que yo elija, y no necesito cambios en mi estrategia, ni en mi visión, ni en el confort, en la forma en que nosotros vamos a conquistar la tierra. Pero si tú los necesitas y tu pueblo, el pueblo de Israel, te los pide, adelante, ve por ello. Pero en verdad hay algunas ideas que no nos cuadran perfectamente. En el momento en que el pueblo de Israel está viendo un desenlace, un desarrollo milagroso de su vida en el desierto, y que el pueblo de Israel está viendo que todo sale a golpe de milagro, a golpe de chequera, a golpe de que HaKadosh Baruj Hu pone toda su fuerza sobre el universo para hacer manifestar al pueblo, que HaKadosh Baruj Hu nos guía y nos ayuda, nos lleva a la tierra prometida. Y especialmente que el pueblo de Israel está cansado de escuchar, 400 años llevan escuchando la misma promesa de que el pueblo de Israel sería redimido y sería llevado a la tierra prometida. Y ahora que todo empieza a suceder y que han estado en el monte de Sinai y que han visto las voces de HaKadosh Baruj Hu, para no mencionar a todas las plagas que se mandaron a los egipcios, y para manifestar el eje milagroso positivo que el pueblo de Israel tiene en su vida en el desierto. ¿Cómo de repente se le ocurre al pueblo de Israel sentirse en esa debilidad en el cual de repente ahora ellos necesitan demostraciones, necesitan estrategias,
cómo vamos a llegar, cómo vamos a conquistar, quiénes son las personas con las cuales nos vamos a encontrar. Cuando una persona está viviendo su vida y está ocupado con un momento positivo en el cual las cosas están en su punto de ebullición, cuando la olla la tenemos después de varias horas cociendo una carne y la salsa hace un chup chup, todo está en su punto y nosotros sin probar la carne sabemos que la receta es perfecta, porque nosotros podemos percibir que la acción y el protocolo de cocción que hemos llevado hasta este momento es perfecto. Y nosotros lo podemos ver a través de nuestros sentidos. El pueblo de Israel se encontraba en un momento en que en el sentir de su vida se encontraba en el momento más elevado. Y por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Cuál es esta idea que el pueblo de Israel empieza a buscar espías para poder llegar a la tierra de Israel de una manera en que sepan a dónde van? ¿Y que acaso ellos sabían qué es lo que iban a comer en el desierto? ¿Que acaso ellos sabían de que les iba a venir el maná? ¿Que acaso ellos sabían de que iban a estar protegidos por una nube celestial que era en honor a Aarón y por el pozo de agua en honor a Miriam? Ellos ya estaban viviendo toda esta situación en la cual el pueblo de Israel vivía de una manera maravillosa. Y cuando quiero decir maravillosa, quiero matizar una idea que nos trae Maimónides de que la idea de vivir maravillosa era una manera en que podían percibir que la tradición de su acción, que la tradición que el pueblo de Israel llevaba a cabo en sus ritos, en sus mitzvot, en su unión con HaKadosh Baruj Hu, en su reconocer al Creador, les creaba un sentimiento de que los milagros y las maravillas tenían que ver algo directamente con su vida particular. Es decir, no nada más que había milagros que se ocurrían a nivel macrocosmos. Había un milagro en el cual cada uno de las personas del pueblo de Israel podía sentir que su pequeña acción, su pequeña tradición, su pequeño hacer, su dar su moneda en la tzedaká, su encender las velas de Shabbat, el cuidar la pureza familiar, el cuidar el kashrut, todas las cosas que nosotros podemos hacer, y especialmente en aquel momento en que se estaba estudiando la Torah con mucho ímpetu, con muchas ganas. El hombre, cuando estaba apegado a su tradición, Maimónides nos escribe que podía percibir que el milagro le hablaba a él mismo. No era un milagro que ocurre lejos de nosotros y entonces nosotros nos acostumbramos a que las cosas se dan por sí solas. Había una forma nueva en la unión de cada uno de nosotros con HaKadosh Baruj Hu, donde nuestra acción nos hacía percibir la grandeza del milagro. Pero de un momento a otro, ¡pum!, todo se fue, todo se cayó. El pueblo de Israel empezó a preguntar preguntas: ¿a dónde vamos? ¿Quién nos va a recibir? ¿Quiénes van a ser nuestros enemigos? ¿Cómo los conquistaremos? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero no nada más qué es lo que le ha pasado a ellos, también qué es lo que le ha pasado a los líderes del pueblo de Israel, a los príncipes de cada tribu, que cuando ellos suben a Israel y vuelven otra vez con las noticias, le dicen al pueblo, le dicen así: Lo nuchal la'alot veleilahem imam, no vamos a poder subir y luchar contra el pueblo, ki hazak hu mimenu, porque el pueblo ese es más fuerte que Dios mismo. Hazak hu mimenu, es más fuerte que él. ¿Quién es él? Él es Dios. El pueblo de Israel se escucha de repente de sus propios líderes que hay un pueblo que vive lejos, que está en la tierra de Israel, y que ellos están arraigados a esa tierra con un arraigo tan fuerte que ni siquiera le permiten a Dios mismo entrar en su campo. Es como que si nosotros decimos que ellos, a través de la tierra de Israel, crearon un antídoto antidivino,
ellos lograron dominar la fuerza de la divinidad. En otras palabras, ustedes vieron todos los milagros que ocurrieron en la tierra de Egipto, donde Akadosh Baruj Hu castigó al pueblo de Egipto, a los egipcios con plagas. Esas plagas pueden sucederse en Egipto, pero en Israel Dios no va a castigar su tierra. Y si Dios no va a castigar su tierra, esta gente, aunque vaya en contra de Dios, pero Dios no va a echar a perder su propia tierra porque es la tierra prometida. Es decir, les dicen así, Dios tiene 3 constelaciones, por decirlo de una manera. La tierra de Israel, el pueblo de Israel y la Torá de Israel. La tierra de Israel protege a sus habitantes y por lo tanto cuando ustedes, pueblo de Israel, vengan a luchar contra ellos, la tierra de Israel los va a proteger y Hashem no va a hacer nada en contra de los habitantes que habitan en su tierra porque la tierra les protege. Entonces los príncipes del pueblo de Israel dicen, Dios mismo ha creado una piedra que él no puede cargar. ¿Ustedes conocen esa famosa piedra? Esa famosa pregunta. ¿Qué acaso Dios puede crear? Si Dios es todopoderoso, ¿puede crear una piedra que él no puede cargar? Vienen los príncipes del pueblo de Israel y le dicen, señores, Dios puso a unos pueblos llamados filisteos, que ellos viven en la tierra de Israel, y por cuanto que viven en la tierra de Israel los protege, y Dios mismo no va a poder contra ellos, porque Él mismo ha creado una cosa que los va a proteger de su propia mano. Dios se encuentra en una encerrona, le dicen los príncipes al pueblo de Israel, y por eso todo en la tierra de Israel está desproporcionado. El cultivo es grande, las frutas son enormes. Bnei Anakim Rainu Sham, vimos gigantes que están todo el día velando por el fin de la muerte, porque ese día en que el pueblo de Israel, que los príncipes de Israel llegaron, se encontraron que había unos entierros, porque era el día de Tisha B'Av y habían muerto de una pandemia. En aquel momento, así nos dice el Midrash, y por lo tanto cuando llegaron vieron gigantes enterrando hombres pequeños. Y entonces dijeron, nosotros tampoco podremos contra esos hombres. De la misma manera en que estas personas pequeñas que vemos que están siendo enterradas, tampoco pudieron. Y en el fondo nosotros tenemos que aprender qué es lo que quiere la Torá con este mensaje, con este alegato, con este relato, que un poco también tiene razón. El pueblo que vivía en la tierra de Israel estaba protegido. Ellos no habían hecho nada malo, no eran pecadores. Porque no había ningún motivo en pensar en que de repente el pueblo de Israel iba a venir a conquistar a los 7 pueblos y la misma tierra de Israel que les trajo bendición hasta el día de hoy no vaya a seguir haciéndolo. ¿Por qué las cosas se van a cambiar? Y también nosotros tenemos que entender dónde habita la debilidad de las personas. La Torá nos cuenta que el pueblo de Israel, cuando vieron a los príncipes que se estaban quejando por la tierra de Israel, se levantaron las nubes que protegían al pueblo de Israel, y entonces ellos vieron Nahash, Saraf, Beakrav. Ellos vieron serpientes, víboras y alacranes. De repente vieron de que el hombre, en su insignificancia, puede morir por un peligro externo que no es racional y no juega contra ti. Si hay algo que juega contra ti, entonces tú realmente estás preocupado. Porque si hay un pueblo que viene a atacarte, él piensa de una manera. Tú estudias su pensamiento y lo atacas. Pero cuando tú ves a un alacrán
que viene a picarte. El alacrán no habla contigo. Las víboras y las serpientes tampoco hablan contigo. Y ellas, arrastrándose sin ningún esfuerzo, se meten por cualquier lado y van a venir y van a picarte ahí donde más te duele. Es decir, el pueblo de Israel ve que toda la significancia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que era con la finalidad de recibir la Torá y entender el conocimiento de Hashem en la cabeza no ayuda para luchar contra un alacrán. Contra un alacrán hay que luchar por métodos en los cuales la naturaleza en el desierto nos va a ayudar a ahuyentarlos. Pero no es el conocimiento bíblico, el conocimiento de la manifestación divina la que nos va a hacer alejar a las víboras. Para alejar a las víboras hay que entender de víboras, hay que entender de desierto. Hay que ir a los pueblos nómadas que viven allí y preguntarles cómo se hace para cuidarnos de las víboras y de los alacranes en el desierto. Pero no tiene nada lo que ver con la manifestación divina del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel recibió en Sinai. Toda la fuerza que el pueblo de Israel recibe en el monte de Sinai no les sirve para nada en su lucha cotidiana que ellos van a tener que hacer cuando las nubes se levantan y entonces ellos ven que el milagro deja de existir. Y entonces hacen una ecuación que les trae un enorme miedo y los paraliza. ¿Cuál es la ecuación? Akadosh Baruj Hu les prometió la tierra de Israel. Pero al mismo tiempo que les prometió la tierra de Israel, les dijo que en la tierra de Israel había que trabajar y que cada persona iba a tener premio y castigo en relación al trabajo y al esfuerzo que iba a realizar. Y entonces ellos dijeron, si todo tiene lo que ver con la forma en que nosotros, trabajamos, entonces tenemos que hacer una alianza con los pueblos del lugar que nos van a enseñar a trabajar la tierra. Así como en el desierto, si el milagro deja de estar, tenemos que hacer una alianza con los pueblos nómadas que nos van a enseñar a cómo matar a los alacranes y a las víboras. Cuando lleguemos a la tierra de Israel vamos a tener que hacer un pacto de paz con los filisteos y con los Gitía y Ebusía y Morí, los 7 pueblos que viven en la tierra de Israel, porque cuando hagamos un pacto de paz con los 7 pueblos, ellos nos van a enseñar a optimizar la fuerza que nosotros tenemos para vivir de la mejor manera en esta tierra prometida. De la misma manera que si una persona sube al Himalaya, necesita a un Sherpa que le ayude a subir, porque el Sherpa conoce la tierra y guía y conoce la montaña y se adapta al medio y te puede enseñar a ti a adaptarte al medio, a subir. Entonces el pueblo de Israel no entiende. El pueblo de Israel le dice a los príncipes, dinos la verdad, ¿cómo va a ser la conquista? ¿La conquista va a ser milagrosa o la conquista va a ser por nuestro esfuerzo? Si es por nuestro esfuerzo, entonces en el esfuerzo nosotros no vamos a poderle ganar a los demás pueblos. Y esto es lo que el pueblo de Israel no entiende. ¿Cómo puede ser que exista una forma natural en el desempeño de la persona, pero que al mismo tiempo sea milagroso? Hasta este momento ellos conocían que había o naturaleza, que era esclavitud, palo y sangre, o milagro donde ellos estaban totalmente alejados de la realidad. Pero ellos no lograron comprender que la forma natural en el esfuerzo de la persona puede tener una recompensa, que esa recompensa es, en hebreo lo digo, es Bein Aroj, es enormemente más grande que tu propio esfuerzo. Tú trabajaste para recibir $10, pero Akadosh Baruj Hu, cuando trabajas en la tierra de Israel y estás unido al colectivo del pueblo de Israel, no vas a recibir 10 de pago, vas a recibir 100,000 de pago, porque el pago y la recompensa están totalmente desproporcionadas a la naturaleza. La naturaleza solamente te va a hacer sentir y te va a hacer entender de que hay una forma natural que hace desenlazar el milagro. Y eso el pueblo de Israel de ninguna manera lo podía entender. Y entonces, mientras más indagaban,
Mas no lograban entender cuál era la forma en que Akadosh Baruj Hu les iba a hacer entrar dentro de la tierra de Israel. Si la tierra de Israel es la que nos va a proteger, entonces también protegerá a los filisteos. Y si no es la tierra de Israel la que nos va a proteger, entonces ¿para qué necesitamos esfuerzo? Que es lo que siempre nos han dicho, que ahora que entremos a la tierra de Israel vamos a tener que conquistarla con el sudor de nuestra frente. ¿Cuál es el sudor de nuestra frente que nos puede ayudar? La respuesta es de que el sudor de nuestra frente ayuda al pueblo de Israel en una forma natural, que esa misma forma natural es milagrosa, porque la recompensa es totalmente desproporcionada al esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer en sí. De hecho, esto es lo que hace la emuná. La emuná, la fe, logra unir dos contradicciones axiomáticas, dos contradicciones que en su concepto básico son totalmente contradictorias. ¿Cuáles son las dos formas que la fe viene a unir? La fe viene a unir de que Akadosh Baruj Hu nos hizo llegar a la cima del monte Sinai para entregarle a Moshe una Torah que es totalmente celestial y divina, donde Moshe estuvo 40 días sin comer y sin beber para poder captar la esencia de la Torá. Pero esa esencia de la Torá hay que entenderla de una manera racional, con nuestros propios métodos de inteligencia y de discernación, de entendimiento y comprensión. Chabad significa Jochma, sabiduría, Biná, entendimiento, Da'at, conocimiento. Necesitamos ese ejercicio lógico que nosotros vamos a pasar por pasos para llegar a un pleno entendimiento, pero ese pleno entendimiento viene a entender una Torah que es plenamente irracional y es plenamente milagrosa y tiene unas letras y un lenguaje que no son de acuerdo a la proporción de nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. La Torah se dio en un lenguaje en el cual necesitas 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, es decir, de una manera que es totalmente inhumana, que pertenece a los ángeles. Moshe se transforma en un ángel de vida cuando llega al cielo. Y los ángeles lo acusan y le dicen, tú no perteneces aquí. Y Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, contéstales y diles que tú sí perteneces, porque tú mantienes tu forma humana, pero tienes la cualidad celestial. El pueblo de Israel estando en el desierto, de repente le salen todas las dudas y ellos se preguntan, ¿nosotros qué somos? ¿Somos esclavos? Si somos esclavos, háblanos con palo. Danos un palo fuerte, que ese golpe seco nos va a hacer que no queramos entender. De hecho, en la idea del conocimiento, hay dos formas de poder comprender. Hay el alumno que te pregunta tanto una vez y otra vez y otra vez, hasta que tú entiendes de que él se encuentra en un nivel, perdonen la expresión, tan imbécil, que es mejor dejarlo vivir en la pregunta que hacerle profundizar para que entre en nuevas preguntas. Porque él no es capaz, con sus herramientas propias, de captar un mensaje que le esté contestando a sus preguntas. No nada más hay que preguntar, hay que saber escuchar y hacer que esa escucha, que ese oído se transforme en una respuesta personal a tus dudas. Ese es un tipo de alumno, pero hay otro tipo de alumno mucho mejor. ¿Saben cuál es el tipo de alumno mucho mejor? Aquel que antes de que tú empieces a explicarle cualquier cosa, te dice, ya entendí. Cualquier cosa que me vayas a decir, yo no la voy a adaptar a mi vida a través de mi sistema racional. Yo la voy a adaptar a mi vida a través de mi sistema emocional que se llama emuná. Yo creo que todo lo que tú me digas, Moshe Rabenu, es cierto. Torah Emet, la Torah es verdad. Moshe Emet, Moshe es de verdad. Akadosh Baruj Hu Emet, Torah Achat,
Todo es uno, único, verdadero, verídico. Y por lo tanto, no es mi sistema racional el que tiene que captar. Es mi fe en que cuando tú abras la boca y aunque no hayas dicho absolutamente nada, yo ya capto que tú realmente me estás diciendo una cosa que es totalmente una transformación de todo mi ser. No, de hecho, ni siquiera quiero entender. Quiero creer perfectamente que lo que tú me dices es verdad. Y así decimos cada día, antes de empezar el cántico de Az Yashir Moshe, el cántico de la redención, que lo memoramos cada día en la tefilá, decimos, Vayaminu B'Hashem u'Moshe Avdo. Creyeron en Hashem y en Moshe. No entendieron lo que Moshe les dijo, no buscaban entender, porque tampoco con las preguntas hubiesen llegado a entender. Ellos buscaron creer. Porque lo máximo que muchas veces podemos hacer con el estudio profundo de la Torá es crear una incomprensión mayor sobre nuestra vida. Y esa incomprensión mayor nos va a llevar a un nivel en el cual realmente el pueblo de Israel no tiene pertenencia consigo mismo. ¡Wow! Entonces, no se podía ni entender ni no entender. Esta era la realidad en la cual el pueblo de Israel se encontraba en ese momento, la generación del Midbar, la generación del desierto. La generación del desierto quiso entender porque habían aprendido un sistema lógico en Sinai. Pero cuando quisieron entender, se encontraron sin herramientas para poder captar esa sabiduría. No tenían pluma y papel para poder grabar y no tenían medios electrónicos para digitalizar la voz de Akadosh Baruj Hu cuando decía yo soy Dios. Y por lo tanto, cuando se fueron al otro lado a no entender, tuvieron miedo. Quisieron ir por un camino en medio. Mandemos a espías y que ellos vean lo que hay. Y cuando ellos descubren que la tierra de Israel es tan potente como la idea de la Torá de Israel y como la idea del pueblo de Israel, entonces confunde aún mucho más al pueblo de Israel. Y les dice, la tierra de Israel va a proteger a sus pueblos. Y la Torá de Israel que tú tienes te sirve bien para la cabeza, pero no va a hacerte fuerte los pies, no va a hacer de ti un ejército transformador y vencedor. Y entonces había una sola solución, que es la que Moshe Rabenu de hecho ya captó en la perashá anterior. Cuando Moshe Rabenu ve los pecados de la perashá anterior con Miriam, que no entiende su idea de profecía, y cuando Moshe Rabenu entiende que quieren carne, y cuando Moshe Rabenu entiende que el pueblo de Israel quiere beber pero no está satisfecho y nunca se satisface con nada, Moshe Rabenu dice, esta generación es una generación que mereció la idea de la libertad, pero no la puede tolerar. Esta generación tiene que quedarse aquí en el desierto. Y solamente ellos van a llegar hasta la frontera, hasta el borde. Y no van a poder entrar. Solamente sus hijos llegarán porque ellos llegaron al máximo, a su máxima capacidad como seres humanos. Llegaron al borde, vieron la tierra de Israel y Akadosh Baruj Hu le dijo, esto tú te lo has ganado, pero no es para ti, es para tus hijos. De hecho, a nosotros como personas adultas, nos parecería fantástico manifiesto que nosotros podamos hacer a cambio de que nuestros hijos hereden nuestra tierra. Y cada uno de nosotros, creo yo, levantaría inmediatamente la mano y digo, yo estoy dispuesto a dar todo con tal de que mis hijos entren a la tierra de Israel. Con que yo vea el lugar donde ellos van a estar acomodados. Ya me es suficiente. No necesito saber cómo ellos van a vivir dentro de su propia casa, en su propia identidad. Porque yo a mis hijos ya les he dado suficientes herramientas, ya los he educado en el camino de la Torah y por lo tanto yo sé que cuando ellos crucen el umbral de su propia identidad, el umbral de su propia intimidad, ellos se van a comportar incluso mucho mejor de lo que yo me he comportado. Pero yo quiero ver la casa, las cuatro paredes que los van a proteger a ellos. Yo quiero estar seguro de saber que yo he construido un refugio óptimo para la próxima generación. El pueblo de Israel, aunque es castigado en nuestra perashá con la muerte,
que todas las personas que tenían entre 20 y 60 años iban a morir y no iban a poder entrar a la tierra de Israel, los comentaristas nos dicen que esto lo aceptan con perfecta alegría, porque ellos saben que cuando ellos están sacrificando, están abriendo una puerta de seguridad, están comprando el bono más seguro para sus hijos y para el porvenir. Y esa idea es fantástica. Aunque el pueblo de Israel hace luto porque son castigados, hace luto principalmente porque ellos pensaban que ellos eran los hijos por los cuales los padres ya se habían sacrificado. Pero cuando realmente vuelven a entender que ellos están siguiendo sacrificando, pero ahora sí llegó el momento en que iban a entrar a la tierra de Israel y los que iban a entrar eran los hijos, cualquier castigo valía la pena. Es decir, que en retroperspectiva, aunque los meraglim, que los príncipes del pueblo de Israel pecaron y dijeron que la tierra de Israel era débil, que el pueblo de Israel no iba a poder, que el pueblo de Israel era débil y que no iba a poder entrar a la tierra de Israel, en retroperspectiva hacen descubrir una faceta única en el pueblo de Israel. Descubren tu debilidad para que esa sea la fortaleza de tus hijos. Yo estoy dispuesto a aceptarlo. Que cualquiera venga y que me diga cuál es mi debilidad, para que después la generación subsiguiente se fortalezca de ella y siga adelante y haga un salto inequívoco hacia el triunfo espiritual de la unión del pueblo de Israel con el Dios de Israel en la tierra de Israel, en la idea de la primera redención, que de la misma forma en que fue la primera redención, así será la redención nuestra, que de repente el Mashiach va a entrar en nuestras puertas y nos va a decir, ya está. La labor que hicieron vuestros padres es la que les ha traído a ustedes el mérito real, el mérito propio para avanzar y para conquistar vuestra tierra de Israel. Y por lo tanto, en el lenguaje de la Hasidut, el pecado de los príncipes, y de hecho cualquier pecado con delicadeza, hace que el hombre sea capaz de sacar de dentro de sí la fuerza de Teshuvah que antes de pecar no la tenía. Y entonces no se puede decir que el pecado valió la pena, pero el resultado de él es una oportunidad inequívoca para que nosotros nos elevemos a un lugar donde antes no lo estábamos. Buenas noches y hasta mañana.